Salmo 50 comienza el juicio entre el pueblo de Dios. El título de este salmo, Salmo de Asaf, nos dice que es el primero de sus salmos en el orden del libro de los Salmos. Asaf fue un gran cantor y músico de la era de David y Salomón, 1 Crónicas 15, 17-19, 16, 5-7, 16-7, 25, 6. 1 Crónicas 25. 1 y 2 Crónicas 29 horas y 30 minutos añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. El Dios de dioses y su juicio. 1-3. El Dios de dioses viene a juzgar a la tierra. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios, y no callará, fuego consumirá delante de él. Y tempestad poderosa le rodeará. El Dios de dioses, Jehová. Asaf el salmista comienza refiriéndose a Dios en términos de máxima majestad, usando varias de las palabras o nombres en las Escrituras para referirse al Dios que realmente está allí. El Dios de dioses, Él, representa el poder de Dios simple y absolutamente. Morgan. Dios, Elohim, la forma plural, intensifica esa idea, y en uso siempre connota la sabiduría de Dios, así como su poder. Morgan. Jehová, Yahvé, es el título por el cual Él siempre se revela en su gracia. Morgan. Y las primeras tres palabras del texto hebreo enfatizan que es Dios quien ha hablado. Él, igual a Dios, Elohim, igual a Dios, Yahvé, igual a Jehová. Benchmeren. 2. El salmo comienza con un majestuoso acumulamiento de nombres divinos, como si un heraldo estuviera proclamando el estilo y los títulos de un rey poderoso en la apertura de un acto solemne. Cada nombre tiene su propia fuerza de significado. Él habla de Dios como poderoso, Elohim, como el objeto de temor religioso, Jehová, como el Dios del pacto que existe por sí mismo. McLaren. B. Ha hablado y convocado la tierra. La idea es que Dios ha venido a Jerusalén para juzgar al mundo y a toda la tierra desde el nacimiento del sol, hasta donde se pone es reunida para ese propósito. Se vendrá nuestro Dios, y no callará, fuego consumirá delante de él. Usando recordatorios de la llegada de Dios al monte Sinaí, Éxodo 19, 16-19, Asaf crea anticipación para el justo juicio de Dios que estaba a punto de realizarse. Esta vez Dios viene a Sión, no al Sinaí. Y, en este poderoso salmo, la escena imaginada es una teofanía, Dios apareciendo en fuego y tempestad en el monte Sión para convocar al mundo entero a su tribunal. Pero si todos los ojos están puestos en él, sus ojos están puestos en Israel. Kidner. 2. El fuego es el emblema de la justicia en acción, y la tempestad es una muestra de su poder abrumador. Spurgeon. 2. 4-6. El alcance del juicio se reduce al pueblo de Dios. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra, para juzgar a su pueblo, juntadme mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Sea. Para juzgar a su pueblo, mientras Dios reunía a los cielos y la tierra para su juicio, Él no comenzó entre las naciones. Dios comenzó su juicio entre su pueblo. Sus santos, aquellos que hicieron con el pacto con sacrificio. Y, repentinamente porque surge con la última palabra del versículo 4 las tornas se cambian. Israel ha apelado a Dios, solo para descubrir que ella misma es la que está siendo juzgada. Kidner. 2. En el Salmo, esto parece una sorpresa, pero no debería serlo. Muchos siglos después, el apóstol Pedro describió el principio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. B. Juntadme mis santos. Dios reúne a sus santos para juicio ante el mundo como testigo. Cuando Dios trata así con su pueblo, a menudo lo hace ante un mundo que observa. Preferiríamos que se ocupara de los pecados de su pueblo en privado,
pero si ellos no escuchan su corrección, llegará el día en que Él se ocupará de su pecado con la tierra como su audiencia. C. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Se puede argumentar que el Salmo 50 solo tiene en vista directa el juicio de Dios sobre Israel porque es la nación unida a Él en un pacto como se describe aquí, Éxodo 19, 5-6, 24, 5-8. Sin embargo, por extensión, y el principio de 1 Pedro 4:17, esto tiene a todo el pueblo de Dios en la mira. Ambos aspectos son ciertos. Y hacer o ratificar un pacto, literalmente, cortar, golpear, quizás en alusión a la práctica de matar y dividir a las víctimas como un rito religioso que acompaña a los pactos solemnes. Alexander, citado en Spurgeon. 2. Los creyentes no enfrentarán un juicio sobre su destino eterno. Han confiado en Jesús y su obra por ellos y son salvos. Sin embargo, enfrentarán lo que Pablo llamó el tribunal de Cristo, Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10, donde sus obras y motivos como creyentes serán juzgados presuntamente, en aras de la recompensa y la medida de autoridad en la era por venir. D. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios ciertamente juzgará la tierra, incluyendo a todos los impíos, y lo hará con justicia. Sin embargo, Él tiene absolutamente el derecho de comenzar su juicio entre los suyos. D. El juicio de Dios contra su pueblo. 1. 7-15, reprensión a su ritualismo. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Oye, pueblo mío, y hablaré. El punto de las líneas anteriores se repite y se enfatiza. Dios habla aquí a su pueblo y da comienzo a su juicio entre ellos. Y yo soy Dios, el Dios tuyo, y, por tanto, deberían haberlo obedecido mejor. 2. La ley comenzó con, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y ahora la sesión de su juicio comienza con el mismo recordatorio de su posición, privilegio y responsabilidad singulares. No es solo que Jehová es Dios, sino que es tu Dios, oh Israel. Spurgeon. B. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos. Dios no reprendió a su pueblo por ofrecer sacrificios. Él les ordenó que lo hicieran. Sin embargo, no estaba interesado en recibir más ofrendas de animales. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, aparte de su obediencia confiada. Esto era una reprensión a su ritualismo, a la repetición vacía de ceremonias religiosas. Y Dios habló primero de su ritualismo, porque era bajo el ritualismo que excusaban el pecado descrito más adelante en el Salmo y se creían aprobados ante Dios. Porque, a las primeras señales de su disgusto, 57, sus pensamientos vuelan a puntos de ritual, no de relación. Kidner. 2. La práctica del sacrificio bajo el antiguo pacto podría fácilmente convertirse en un mero ritual y una formalidad vacía. El que trae el sacrificio podría olvidar el principio de transferir el pecado a una víctima inocente y como la sangre vital tenía que ser derramada en la muerte como sustituto. Los sacrificios bajo la ley judía fueron designados por Dios, pero ahora que la gente comenzó a confiar en ellos, Dios los despreciaba. Clarke. 3. Lo que Él destinó para su instrucción, ellos lo convirtieron en su confianza. Spurgeon. 4. Los creyentes bajo el nuevo pacto ya no ofrecen sacrificios de animales, pero todavía están tentados a practicar sus deberes cristianos con un espíritu de ritualismo.
Esto debe evitarse activamente. A Dios no le agrada nuestro ritualismo. Este fue después el pecado de los fariseos, sigue siendo el de los papistas, y de demasiados evangelistas carnales, que piensan que han servido a Dios porque han estado en la iglesia, han hecho su obra, porque han dicho sus oraciones, etc. C. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Con un poco de reflexión, es fácil ver cómo el ritualismo no agrada a Dios. Él no necesita la carne de animales sacrificados. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Cuando sacrificamos a Dios, no le damos algo que no tiene. Nuestro sacrificio es por nosotros y no por Él. El ritualismo derrota la obra del sacrificio a nuestro favor. Y todos los sacrificios son de Dios antes de ser ofrecidos, y no se vuelven más suyos al ser ofrecidos. Él no necesita ni puede participar del sustento material. Pero los corazones de los hombres no son suyos sin su alegre entrega. Maclaren. 2. ¿Se imaginan los hombres que el Señor necesita estandartes, música, incienso y lino fino? Si lo hiciera, las estrellas adornarían su estandarte, los vientos y las olas se convertirían en su orquesta, 10,000 veces 10,000 flores exhalarían perfume, la nieve sería su alba, el arco iris su cinto, las nubes de luz su manto. O necios y tardos de corazón, no saben que adoran. Spurgeon. 3. Si yo tuviese hambre, etc. Los sacrificios paganos se consideraban festines de los dioses. Creswell, citado en Spurgeon. 4. Y los millares de animales en los collados. Hay una historia que puede ser cierta o no, pero es un buen ejemplo. Que poco después de que se fundó el seminario de Dallas en la década de 1920, casi cerró debido a la bancarrota. Los fundadores se reunieron para orar y uno de ellos fue Harry Ironside. Cuando fue su turno de orar, dijo: Señor, sabemos que los millares de animales en los collados son tuyos. Por favor, vende algunos de ellos y envíanos el dinero. Según cuentan la historia, en ese momento un ranchero de Texas entró en la oficina comercial con un cheque de 2 vagones de ganado que acababa de vender. La secretaria entró en la oficina donde los fundadores oraban, les contó lo sucedido y les presentó el cheque. Era justo por la cantidad que necesitaban para mantener el seminario en funcionamiento. El Dr. Louis Perry Chafer, fundador y presidente de la escuela, se volvió hacia el Dr. Ironside y le dijo: Harry, Dios vendió el ganado. Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Dios describe lo que deseaba más que los rituales de sacrificio. Quería un corazón agradecido, una vida de obediencia y una confianza viva en Él. Esto Dios recompensa. A esto dice: te libraré, y tú me honrarás. Y al Dios glorioso no le importa la pompa y la ostentación. Pero cuando lo invocas en el día de la angustia y le pides que te libere, hay un significado en tu gemido de angustia. Dios prefiere la oración de un corazón quebrantado que el mejor servicio que jamás hayan realizado sacerdotes y coros. Spurgeon. 2. Spurgeon predicó un sermón sobre el Salmo 50 horas y 15 minutos y lo tituló Texto de Robinson Crusoe. Spurgeon relata cómo en el libro de Defoe, después del naufragio y en la isla, Crusoe estaba a punto de morir de una enfermedad. Está listo para perecer. Estaba acostumbrado al pecado y tenía todos los vicios de un marinero, pero su duro caso le hizo pensar. Él abre una Biblia que encuentra en su baúl y reflexiona sobre este pasaje: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Esa noche oró por primera vez en su vida, y para siempre hubo en él una esperanza en Dios, que marcó el nacimiento de la vida celestial. Spurgeon. 2, 16 a 21, reprensión por su desobediencia a sus mandamientos. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal. Y tu lengua componía engaño, tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia, estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé,
y las pondré delante de tus ojos. Ah, pero al malo dijo Dios. Podríamos pensar que ahora Dios ha dejado de juzgar a su pueblo por su ritualismo y se ha vuelto hacia las naciones, para juzgarlas por su maldad. Este no es el caso, como lo muestran las siguientes referencias a la declaración de las leyes de Dios y a la adopción de su pacto. Él le habla al malo que está entre el pueblo de Dios. Y el formalismo es un pecado contra Dios. Su resultado es la hipocresía, un pecado contra el hombre y, por tanto, también contra Dios. Morgan. 2. El verdadero problema con el ritual es que, si las formas son todo lo que hay en nuestra religión, nos dan la sensación de estar bien con Dios cuando en realidad podemos ser culpables de los pecados más terribles. Boyce. B. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dios cuestiona su derecho a hablar su palabra cuando sus vidas estaban estancadas en una desobediencia fundamental. Sus palabras, hablar de mis leyes, mi pacto en tu boca, hablaban de Dios, pero sus vidas lo deshonraban. Y hablar de mis leyes. Este versículo bien puede referirse a la lectura de la ley pública ordenada en Deuteronomio 31, horas y 10 minutos. Kidner. 2. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Origen. Después de su terrible caída, al abrir el libro y alumbrar este texto, no pudo predicar, sino que estalló en abundancia de lágrimas. C. Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Sus vidas mostraban odio y desprecio por la palabra de Dios, sin importar lo que dijeran sus palabras. La forma en que vivían le hablaba con más fuerza a Dios que lo que decían. D. Si veías al ladrón. Y con los adúlteros era tu parte. Y tu lengua componía engaño. Habían quebrantado específicamente muchos de los mandamientos de Dios, incluidos el 8, el 7 y el 9. Esta era otra forma en que desagradaban a Dios, además del ritualismo mencionado en las líneas anteriores. Y los cargos particulares son representativos de todo el decálogo. Benchmeren. 2. Tú corrías con él. Es cierto que las personas que han quebrantado el 7, 8 y 9 mandamientos, han quebrantado todo el pacto. Pero también es cierto que aquellos que se asocian con violadores del pacto caen bajo la misma condenación. El pecado radica tanto en el acto como en el consentimiento. Benchmeren. Pensabas que de cierto sería yo como tú. De alguna manera, este era su mayor pecado, perder de vista la santidad de Dios. La idea principal detrás del concepto de lo santo es la separación. Al pensar que Dios era como tú, lo consideraban más como un superhombre en lugar de lo que realmente es, un Dios santo, entronizado en los cielos. Se habían vuelto demasiado casuales y cómodos en su relación con Dios. Y una forma en que se olvidaron de la santidad de Dios fue confundiendo su paciencia y longanimidad con falta de preocupación por el pecado. Estas cosas hiciste, y yo he callado. A menudo cometemos el mismo error y confundimos el generoso espacio que Dios da para la confesión y el arrepentimiento con el significado de que realmente no se preocupa por nuestro pecado. 2. Yo he callado. El silencio de Dios es una manera enfática de expresar su paciente tolerancia al mal impune. Semejante paciencia tiene la intención de conducir al arrepentimiento e indica la falta de voluntad de Dios para herir. Pero, como muestra la experiencia, a menudo se abusa de ella. McLaren. 3. Cosa maravillosa es ese silencio de Dios, esa paciencia con los pecadores. Y otra cosa maravillosa es la interpretación descarada que el pecador da a ese silencio. Spurgeon. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Ellos habían juzgado mal la gracia de Dios y habían olvidado su santidad. En su amor, Dios no permitiría que eso continuara entre su pueblo. Él los reprendería y las pondría delante de tus ojos. 3. 22 a 23. Conclusión, la urgencia de estar bien con Dios. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, y no haya quien os libre, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios.
En gracia, Dios les ofrece a los que os olvidáis de Él una oportunidad de considerar y cambiar su forma de pensar y sus caminos antes de que Él venga a ellos en el juicio descrito en los primeros versículos de este salmo. B. El que sacrifica alabanza me honrará. Esto habla del aspecto de abandonar el ritualismo y venir a Dios, no en ceremonias vacías sino con corazón rendido. Y, el que sacrifica, la frase, el que sacrifica alabanza, si bien deja espacio para un sacrificio literal, sugiere una ofrenda de alabanza pura. Kidner. C. Y al que ordenare su camino. Esto habla del aspecto de abandonar la hipocresía y la maldad, y venir a Dios en confesión y arrepentimiento. D. Le mostraré la salvación de Dios. Realizar estas dos cosas, abandonar el ritualismo y evitar la hipocresía malvada. Incluso estas, no ganan la salvación del santo. Simplemente los coloca en una posición para recibir lo que Dios revela y da, la salvación de Dios.